A contar de este momento, te invitamos a escuchar el especial Concierto 45. Un documento histórico que nos lleva a recorrer la línea de tiempo de una de las radios más importantes de Chile. Las voces que han ido construyendo nuestra propia historia en un radio documental que celebra los 45 años de Radio Concierto. Permiso, gracias. Pero Gabriel, Estamos grabando. Permiso. No interrumpa, hombre. Estamos al aire. Si usted cacha esta pega, pues estamos grabando, porfa. Pero ¿cómo me interrumpe? Gabriel, ¿no que estaba retirado usted? ¿Quién lo dejó entrar? Maestro. Gracias. Discúlpenme, pero creo que esta parte me corresponde a mí. Les habla Gabriel Salas. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Desde un día del año 1972 hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y quisiera invitarlos a que disfruten de este programa especial, de esta idea maravillosa, genial, llamada Concierto, que comenzó hace 45 años. ¿O este caballero quién lo dejó entrar? Radio Concierto presenta Concierto 45, la historia de la 88.5 contada por sus protagonistas, en 5 capítulos de colección. Un documental de Francisco Tapia Robles, celebrando 45 años de solo grandes canciones. Capítulo 5. Comenzamos la revisión de este último episodio del documental Concierto 45. Escuchando los relatos sobre la etapa final de la radio de hoy y el inicio del período La Voz de los 80, en las voces de sus directores de la época. Soy Sergio Fortuño. Hola, soy Alfonso Romero. Seremos testigos de cómo se van produciendo los cambios editoriales en esta nueva Concierto en sus primeros años bajo la administración de Iberoamericana Radio Chile. Y también conoceremos el origen de algunos programas emblemáticos de la 88.5. Luego nos vamos a quedar con los protagonistas del período actual de la Radio Concierto. Solo grandes canciones. Hola, soy Sergio Cancino. Hola, soy Daniel Maldonado. Hola, soy Maca Fernández. Los invitamos a que se queden y disfruten de este último episodio del documental Concierto 45, la historia oficial de la 88.5. Con solo Yo entré a la Radio Concierto cuando la radio volvió al aire en el 88.5, después de haber estado toda su historia hasta el 99 en el 101.7. Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5, donde está Radio Concierto, la radio de hoy. Y en ese momento me convocó Javier Sanfeliu, que estaba dirigiendo como este regreso de la radio, con la idea de realizar un proyecto radial que se hiciera cargo de un poco de las transformaciones que se habían experimentado en la sociedad chilena, yo creo, en el mundo de los nuevos adultos jóvenes de principios del nuevo siglo, del nuevo milenio. Concierto, la radio de hoy. ¿Es usted extranjero? ¿Nos escucha por internet y quiere conocer Sudamérica? Gente que se había convertido en consumidores más especializados, con mayor capacidad de discriminar, y que durante los años 70, 80 y 90 de alguna manera también eran hijos de la programación clásica de la Radio Concierto en su primera fase, en su primera administración, y que habían ido adquiriendo a partir de esa vinculación con la marca Concierto cierto bagaje musical que tenía algunos elementos de una mayor especificidad de búsqueda de sonidos y de estilos, que es lo que había estado predominando en las radios hasta ese entonces. Es un aporte de Radio Concierto. Hay una cosa que el tiempo no puede derrumbar: los clásicos.
es el disco eterno de la semana en Radio Concierto. La radio de hoy. La Concierto, que funcionó bajo el eslogan de la radio de hoy, se propuso de alguna manera ser un modesto pero asertivo golpe a la cátedra en cuanto a lo que se podía y no se podía programar en las radios FM en ese instante. Un lujo de Radio Concierto. La radio de hoy. Javier Sanfeliu lideró un proyecto que aportó mucho aire a la programación radial. En ese entonces... ¿Te jugarías la personal en la 88.5? Si tu respuesta es sí, escríbenos a concierto.cl, poniéndonos en subject o asunto, me la juego. Dentro, 6 canciones que sean de tu gusto, explicándonos muy brevemente por qué te gustan. Un gusto por la música, un gusto por el descubrimiento a través de la música, un gusto por la novedad, también mezclado con una revalorización constante de clásicos y cosas que nunca iban a pasar de moda, que de alguna forma eran como, yo te diría que como rupturistas clásicos, más que puede ser como, no sé, más o menos como desde Elvis para adelante. Yo me integré a ese proyecto como editor periodístico y como redactor y productor de programas también, de programas musicales y como editor de los programas editoriales de la radio. Concierto, la radio de hoy. No tengo muy claro por qué razones dejó de ser... no sé si viable, no sé sustentable, pero hubo un momento en que la gente, los propietarios del medio sintieron que había que darle como un giro estilístico para apuntar, yo creo que a una mayor masividad. Porque hoy tengo 40, yo viví los 80 y estoy mejor que cuando tenía 20. Radio Concierto 88.5, la voz de los 80. Esta canción es parte del compilado triple 80s Pop Hits de Radio Concierto. Yo no cambio los 80 por nada. Primavera 88.5. Radio Concierto, la voz de los 80. Los 80 podrán haber tenido minis nevadas, pero las minis nevadas están de vuelta. Radio Concierto, la voz de los 80. Lo que surge como respuesta de la marca Concierto es otro rescate de un atributo de la marca, porque la marca siempre ha tenido o siempre tuvo en sus momentos más fundacionales una cierta línea mainstream de hits, de canciones que apelaban como a un gran público transversal, junto con una línea más propositiva, como los clásicos especiales de medianoche que la gente grababa en los cassettes y que yo también lo hice cuando adolescente, grababa y como el estreno de un disco, ponte tú, que de los Smiths, y no te importaba que las canciones estuvieran marcadas con el nombre de la radio, porque de alguna manera también le daba como un atractivo, le ponían algo que dijera Concierto cada vez que empezaba una canción del disco, que se marcaban básicamente con fines de exclusividad, digamos, con evitar el pirateo de ese material. Concierto. Entonces, ese atributo estuvo, yo creo que recogido por la radio de hoy, y luego hay una etapa de la radio que comienza el 2007 que rescata el catálogo de los años 80, que es como básicamente la década en que la Concierto fue tal vez uno de los principales, no medios radiales solamente, sino que uno de los principales medios de comunicación del país. Hay una cosa que el tiempo no puede derrumbar: los clásicos. Nos va muy bien con esos programas. En la tarde teníamos un programa también muy entretenido, que era una apuesta de Javier Sanfeliu, que todos los días eran personas distintas. ¿Te jugarías la personal en la 88.5? Si tu respuesta es sí, escríbenos a concierto.cl. Aparece la personal, en fin, muchas cosas que hoy día existen o que hoy día se pueden tomar porque fueron muy buenas ideas. Hola, soy Carlos Parker y yo fui gerente general de Radio Concierto entre el año 84 y el año 2000.
Actualmente soy el gerente comercial de Iberoamericana Radio Chile. No me acuerdo las razones, Francisco, por las cuales ese proyecto terminó. Empezó a cansar un poco el proyecto, probablemente no siguió creciendo como nosotros queríamos, se nos empezó a comer a lo mejor esta vorágine, y lo concreto es que ese proyecto después pasó a una radio ochentera, La Voz de los 80, ¿ya? Que fue como recuperar la raíz musical de la radio concierto y recuperar esa gran fuerza que tenía la radio concierto en toda esa generación, que no fue una buena idea y la radio anduvo bien. Mi primer beso fue afuera de la pista de patinaje de Los Cobres de Vitacura. ¿Se me cayó el carnet? Estás en la frecuencia correcta. Concierto. Celebra 40 años contigo. Concierto. La Voz de los 80. En un mundo que gira a la velocidad de Google, Twitter y YouTube, en Concierto desempolvamos un artefacto casi dinosaurico, pero de incalculable valor. Es el Betamax de la 88.5. Recuerdos de videotape en los 40 años de Radio Concierto. La Voz de los 80. Y esa fase de la radio me tocó dirigirla hasta el año 2010. Porque hay imágenes que no se borran ni con el paso de los años. Fue el Betamax de la 88.5. Y eso, a mí lo que más me impresiona de esa época es cómo, más allá del trabajo de programación o del trabajo editorial o creativo, es cómo la marca es tan potente para poder soportar y salir airosa de varias mutaciones, incluso cuando algunas de ellas son contradictorias una con la otra. Vuelve un histórico. El éxito que nació en Concierto. Un clásico de culto de la 88.5. Radio Concierto. El éxito que nació en Concierto. Ajá, era solo otra banda de principiantes cuando en el 85 comenzó a sonar Take On Me. El single hizo historia por su video animado, que se transformó en uno de los primeros hits de MTV. Pero el trío de Morten Harket volvería una y otra vez a marcar presencia como un éxito que nació en Concierto. La principal como impresión que yo tengo de esos años trabajando en la Radio Concierto es la fuerza de una marca que es capaz de significar muchas cosas para mucha gente. Fue el éxito que nació en Concierto. Un clásico de culto de la 88.5. 40 años Concierto. 40 años Concierto. La Voz de los 80. El éxito que nació en Concierto. Los prisioneros se sientan en primera fila en Radio Concierto. La Voz de los 80. Y usar la Voz de los 80 se me ocurrió a mí, como sin demasiada originalidad tampoco, pensando que no íbamos a poder usar la frase. Entonces le preguntamos a un abogado en ese momento que trabajaba en la radio, que hoy día es el director del grupo Iberoamericana al que pertenece Concierto, si cabía hacer averiguaciones para ver si había derechos que liberados para ocupar esa frase. Nadie tenía como mucha esperanza al respecto. Pensábamos que nos íbamos a encontrar con una negativa, pero se podía, y ya que se podía, creo que, no sé, como fue un momento en que perdimos como el pudores absurdos y le dimos para adelante nomás. La 88.5 Radio Concierto. La Voz de los 80. Los prisioneros con La Voz de los 80 no sonaron en la Radio Concierto, pero eso respondía a otros propietarios de la marca que tenían otro criterio respecto del rock chileno, respecto de los prisioneros. Los prisioneros mismos ironizaron respecto de
el hecho de que no sonaran en la concierto en la canción Independencia Cultural. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single, Independencia Cultural. El mismo Jorge González en algún momento llamó la atención sobre esta contradicción, ¿no? Que la misma radio que no los tocaba en los 80 ahora ocupaba el título de una canción de un disco de ellos para presentar su programación, para usándolo como eslogan. Pero yo no pensé mucho en eso en ese momento, digamos. O sea, en ese momento la radio concierto ya tocaba a Los Prisioneros hace harto tiempo. O sea, una vez que se produjo ese cambio de propiedad, en el medio no hubo ningún rollo con tocar a Los Prisioneros en la medida en que funcionara, digamos, y Los Prisioneros estaban ocupando de alguna manera también un espacio radial que tuvieron que haber ocupado desde el principio. No percibí mucho esa contradicción, sino que más que nada, como lo recuerdo yo y en lo que yo estuve involucrado, tenía que ver con más o menos la urgencia, porque me acuerdo que era muy urgente, como que estábamos muy contra el tiempo de ocupar una frase que describiera bien lo que ofrecía la radio. Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5. Todos tenemos algo que confesar. Confieso que me encantan, pero no las entiendo. La radio concierto en su encarnación más ochentera partió el año 2007 y para el año 2008 teníamos que incluir algún programa de hora punta que tuviese como cierta convocatoria y que estuviese más acorde con el giro estilístico que había dado la radio más o menos en septiembre del año 2007. De aquí a las 8:30 somos todo oídos en la comunidad Sin Anillo con Andrea Hoffman y Pato Bauerle. Solteros, separados, divorciados, anulados, pololos y, ¿por qué no?, casados también. Hugo Forno, que en ese tiempo era el director de programación de Iberoamericana Radio Chile, llegó con la propuesta de un programa que venía de otra radio, de la Radio Tiempo, traído por un tipo de nombre Patricio Bauerle y que se llamaba La Comunidad Sin Anillo, dedicado a los separados y todo ese mundo, ¿no? Creo que los fríos fueron del terror y quiero agradecer a la gente que te vino a acompañar. Creo que vino Lucho Jara, la Happy Jane. Happy Jane, encantadora. Estuvo la Carlita Cabrera también hablando de temas muy importantes como emparejarse. Me acuerdo del piloto junto a Andrea Hoffman, que se estaba estrenando ahí en la dupla con Patricio Bauerle. Patricio tenía otra dupla en la radio de donde venía. Y, pucha, no sé si me estoy traicionando la memoria o no, pero me recuerdo de la sensación de haberme estado riendo todo el piloto. Oiga, bueno, partimos con los temas del día. Comienza el equipo titular a desarrollar los faders. ¿Te fue bien en tu fiesta lleno? Uy, notable el video que nos mostraste. ¿Cómo se llamaban los cantantes? ¿Cómo se llamaban los cantantes? El teatro Crystal Water. Ese piloto fue básicamente igual que todos los programas de la comunidad Sin Anillo que han seguido saliendo al aire con Patricio y con las distintas duplas femeninas que ha tenido. Vamos con los temas del día. Claro que sí. Claro que sí. Hoy lunes en la comunidad Sin Anillo. Perdón. Primer tema del día. Pagar por sexo. ¿Usted ha recurrido a los servicios de un o una profesional? ¿Es poco digno? No, sí. ¿Es de los que nunca pagaría por sexo? ¿Sirve como salida a una sequía prolongada? ¿Qué onda la infidelidad con profesionales? ¿Vale lo mismo? De calambrina el tema, así que recuerde que creo que también cumplió en ese momento un rol súper fuerte desde el siguiente punto de vista. Si la música de la radio era como una especie de compañía emocional para las vivencias y los recuerdos de una generación que ya había entrado a la adultez, la comunidad Sin Anillo era una instancia súper importante de complicidad y de compañía también en las vivencias emocionales y afectivas de esa misma generación. Entonces me parece que era súper complementario una cosa con otra. Evidentemente yo no vi nada de esto en ese momento y lo estoy diciendo todo retrospectivamente. Yo no fui el que llevó ese programa a la radio, pero sí me acuerdo que estuve presente en ese primer piloto y, como te decía, fue una cuestión para reírse de principio a fin, como lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. Muy bien, partimos con música de la buena, partimos con Charly García demoliendo hoteles en la comunidad Sin Anillo, aquí en concierto, la voz de los 80. Dejando las cosas del principio, Fader, demoliendo hoteles. Baila, bobo, baila, bobo. Eso. Podría menos ritmo que yo, güey. Soy Sergio Fortuño, estuve en Radio Concierto
La historia, los protagonistas, las grandes canciones, distintas generaciones y una señal en común. Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando el aniversario de Radio Concierto. Porque todos quisimos ser Luke Skywalker. Estás en la frecuencia correcta. Concierto. Yo a Iberoamericana llegué a su inicio. Yo venía del combo que se vino con Radio Pudahuel, y no precisamente trabajando con Pudahuel. Yo trabajaba en una frecuencia que fue arrendada por Pudahuel, y en el piso donde estaba yo estaba Concierto, que en ese momento era el proyecto Rock y Guitarra. Escuchas Concierto Rock y Guitarra. Primera en tu memoria. Hola, soy Alfonso Romero, fui director de Radio Concierto en el periodo de La Voz de los 80, entre septiembre de 2010 y enero del 2013. Esta canción es parte del compilado triple 80s Pop Hits de Radio Concierto. Yo había tenido algo a mi cargo FMG por algún tiempo, pero de repente decir, oye, Concierto, en todos los locales Feria Mix. Y fue como Radio Concierto. Chuta, me vinieron todos los recuerdos. Concierto, una marca pero de un prestigio tremendo que admiré mucho tiempo. Yo de la primera radio que tengo recuerdo haber escuchado constantemente. Radio Concierto les invita a escuchar esta noche, en el especial de la hora cero, extractos de la banda de sonido de la película Metropolis, música compuesta por Giorgio Moroder. La pega de dirección son varias cosas, ¿eh? Para uno que le gusta la radio está como la parte entretenida, la parte, digamos, como del fierro, de los programas, de la programación, que es como lo más, y viene la otra parte que es la más, uno puede decir, más extraña a uno, que tiene que ver con la administración del personal y el cumplir con las metas de venta y empezar a exponer o a generar política, ser un político ya, y no ser un ratón como de discoteca en este caso. Y esa parte es como la más como complicada, se podría decir, que es salir un poco del hipismo y entrar en el terreno formal, comercial. Concierto, la voz de los 80. El mundo sigue girando igual que la cinta de la casetera de Radio Concierto. Afortunadamente creo que hicimos entre todo muy buena pega, porque logramos muy buenos resultados de rating. La radio dimos vuelta a los resultados en muy poco tiempo, y todo en base básicamente a música, a programación, a escoger bien canciones, que eso no es solamente mérito mío, hay varias gente detrás, comité musical, el hacer programa, el tratar de ir sorprendiendo a la gente, qué sé yo, con algunos hitos. Este 15 de mayo se cumplen 2 años del accidente cerebrovascular sufrido por Gustavo Cerati. Son 2 años en pausa del genio del rock latino que empezó a brillar en los 80s. En Radio Concierto, más que nunca le queremos enviar un gran aguante Cerati. Adueñarnos de ciertos íconos de los 80, de ciertos artistas, que eso se vio refrendado, sobre todo cuando cumplimos 40 años, cuando Radio cumplió 40 años. Mi primer beso fue afuera de la pista de patinaje de Los Cobres de Vitacura. ¿Se me cayó el carnet? Estás en la frecuencia correcta. Concierto. Celebra 40 años contigo. Concierto. La voz de los 80. Afortunadamente tocó que vinieron muchos artistas que eran de nuestro catálogo en esa época, y agarrarlo a todos y decir que todos vienen a celebrar el aniversario con nosotros. Vender una fantasía de que venía Duran Duran, que venía Joe Cocker, que venía hasta YouTube. Este 8 de mayo celebramos los 40 años de Concierto junto a Duran Duran en el Teatro Caupolicán. La radio también tuvo que entrar en el tema de las redes sociales. Si bien la empresa como tal lo estaba asumiendo, pero era más a nivel general, entonces tenía que hacer un trabajo bastante particular. Y fue bien a ciegas, porque honestamente, claro, uno como usuario nomás estaba metido en eso, pero sin mucha ciencia detrás. Pero creo que también hicimos un buen trabajo por ese lado. Concierto por años ha tenido la misión de sacarnos de la cama con un llamado que, pese a todo lo que pasa en el mundo, no duda ni un segundo en ofrecernos un golpe de voluntad, noticias y música. Mañana
Mañana será otro día. 40 años concierto. La voz de los 80. Cuando asumí ese 2010, los programas que estaban era el Mañana será otro día, que lo conducía Pablo It con Fariña. Y ya tenían un tiempo ya al aire. La Casetera lo hacía la Blanca Leguín. Las canciones y el estilo inconfundible de la 88.5. Avanza, retrocede y no se detiene hasta las 13 horas. La Casetera Concierto. La Casetera Concierto. Solo por Radio Concierto. 40 años concierto. La voz de los 80. Victoria nos escribió para solicitar a los vapuleados Milli Vanilli y en la Casetera de Radio Concierto los reivindicamos con el tema Girl, You Know It's True. En la tarde se hacía otro segmento que era La Tarde Libre. Porque no existe nada más sensato que olvidarse por un rato de la vorágine en que estamos metidos. A partir de ahora y por todo lo que resta del día, nos tomamos la tarde libre. Y después venía La Comunidad Sin Anillo, que era la gran vedette de la radio. ¿Y usted prefiere una esposa prostituta que trabaje o que se quede en la casa? ¿Usted prefiere una esposa prostituta, como tú dijiste, que trabaje o se quede en la casa? No, me gusta la mujer que trabaja. Muy bien. Entonces, ¿por qué le va a salir tan cara? Hay mujeres que se quedan en la casa. Excelente. Oiga, Leo, ¿Por qué dice que le somos cara, entonces? A lo mejor le sale cara. Porque usted es pavo, entonces está administrando mal sus recursos, pues. Los mocasines con calcetines blancos de Michael Jackson están de aniversario. ...40 años concierto... ...88.5... ...la voz de los 80... Escuchas Concierto 45... ...un documental de colección en la 88.5... ...el abrigo largo de Robert Smith está de aniversario... En el traspaso con Sergio no tuvimos ningún contacto, la verdad. No hay nada malo en esto, simplemente que incluso hubo un paso entre Sergio y yo, hubo un intento de paso que no resultó. Que hubo otra persona que iba a ser que me iba a suceder a mí, digamos. Porque yo, bueno, dejé la concierto simplemente por otros proyectos. Me ofrecieron otras cosas en otro lado y fue por eso. De alguna forma, una decisión más personal. O sea, había logrado cosas, había hecho cosas y no es que me haya quedado chico, que sería muy farsante decir eso. Y la radio quedó con muy bueno, yo creo que quedó muy buen pie. Y me parece que después, así a lo lejos, he visto más o menos lo que han hecho. Y creo que era el paso justo, el paso que había que dar, el paso correcto. De algún momento, mientras yo estaba, también me pregunté varias veces cuánto tiempo más de la voz de los 80. Y no es porque me hayan aburrido ni mucho menos, sino que es algo lógico que pasa. El mundo es dinámico y ahora más que nunca con redes sociales y con Spotify y todas esas cosas, donde que la radio nosotros nos acostumbramos mucho tiempo a vender como contenido principal la música y una que otra cosa más. Ahora básicamente vender música es medio complicado, es medio utópico tratar de vender solo música. Y esperando también llegar a nueva audiencia, entrar en nueva audiencia, obviamente estar tocando la misma tecla mucho tiempo iba a ser un poco complicado. Si prefieres comprar un disco que bajarlo de internet, si prefieres ir al cine que descargar una película, si prefieres hojear el diario los fines de semana que leerlo online, si prefieres una librería más que los e-books, si prefieres un bar antes que las redes sociales, si prefieres juntarte con tus amigos que meterte a un chat, si prefieres cómo suena la radio antes que un MP3. Hola, soy Alfonso Romero, fui director de Radio Concierto en el periodo de la voz de los 80, entre septiembre de 2010 y enero del 2013. Concierto 88.5. La voz de los 80. Porque no existe nada más sensato que olvidarse por un rato de la vorágine en que estamos metidos. A partir de ahora y por todo lo que resta del día, nos tomamos
La tarde libre. 4 horas de música, recomendaciones y recetas para bajarle las revoluciones a la vida. La tarde libre, el bien más preciado de la 88.5. 40 años concierto, la voz de los 80. Bueno, esta radio ochentera nos sorprendía, era más mainstream y permitió mejorar la comercialización y nos fue bastante bien con esa radio y a esa misma radio se le han ido haciendo algunos cambios, digamos, que le han permitido estar hasta hoy día en una posición bastante buena. Yo creo que la marca Concierto siempre se ha cuidado, la marca Concierto siempre ha sido una marca súper interesante desde el punto de vista de la comercialización, es una marca muy reconocida, un poco como Rock and Pop, son marcas que, si bien es cierto, tuvieron periodos malos, las marcas se lograron mantener. Escuchas Concierto 45, el documental. Visita nuestro especial en concierto.cl y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram usando el hashtag Concierto 45. Noticias musicales, cine, televisión, tecnología, tendencias, cultura pop. Bienvenidos a Zoom Concierto con Sergio Cancino. Yo llegué a Radio Concierto en 2006, era la etapa final de la radio de hoy. Hola, soy Sergio Cancino, estuve en Concierto entre el 2006 y comienzos de 2008 y soy director de la radio desde 2013 hasta hoy. En ese momento tenía un desafío bien potente porque los 5 primeros años de ese proyecto habían sido muy exitosos, pero obviamente la competencia supo adaptarse, supo rediseñarse y ya en el 2005-2006 ese proyecto de Concierto experimentaba desgaste y ya no tenía los números tan impecables como tuvo en la primera fase. ¿Usted anda botando espuma por la boca en los tacos? ¿Está que muerde a su jefe? ¿Hasta cuándo con los resultados, la encuesta? Yo llegué como editor a Radio Concierto. Habían pasado un par de meses en que la radio no tuvo editor. Entonces había mucho que hacer y sobre todo creo yo mucho que ordenar en esa etapa final de la radio de hoy. Y yo recuerdo con mucho cariño por la libertad editorial y musical que teníamos. Para eso hicimos una radio hipster cuando la palabra hipster no existía y no tenía mucho sentido. De hecho, a veces nos criticaban en ese momento por hacer una radio super loca, super ondera. Pero más allá de esas críticas y que también anticipó el camino que después tomó Horizonte, Cero, la reinvención de Duna, entre otras cosas, recuerdo con mucho cariño el proyecto de la radio de hoy. Este es un mensaje de la radio que aperra con la nostalgia y la modernidad. Es Radio Concierto, la radio de hoy. Si eres de los que rayaste con el Space Invaders y el Pac-Man, y si seguiste avanzando, cediste el mando a la nueva generación. Después vino un periodo de transición que se llamó Presenta en tu memoria, que fue la etapa breve antes de la transformación de Concierto en la voz de los 80. Era la radio de hoy, pero con un elemento ochentero, calado, single, éxito mucho más presente, que derivó en esa reinvención hacia la nostalgia frontal. Nacer conmigo, tu hermano. Yo en esa época ya no estaba tan cómodo en la Concierto, no entendía muy bien hacia dónde se quería dirigir la radio y me presentan la invitación Marcelo Aldunate y Hugo Forno de empezar a trabajar con ellos en un nuevo proyecto que era Radio 1, que se estaba diseñando, una radio que iba a tocar música chilena las 24 horas del día. Somos 16 millones de chilenos, unidos por una nacionalidad, por la tierra. Y yo acepté esa oferta y empecé a trabajar en febrero de 2008 en la creación del proyecto Radio 1. Y fue mi separación, digamos, de la Concierto en ese momento. Comienza sus transmisiones la antena que hace patria en la banda FM. Desde este momento caminas por territorio nacional. Nace Radio 1, 97.1, música chilena. En un mundo que gira a la velocidad de Google, Twitter y YouTube, en Concierto desempolvamos un artefacto casi dinosaurico. Yo estaba en Radio 1
cuando me entero que Concierto se había quedado sin director, sin editor, Alfonso Romero y Pato Ursúa, y que se había iniciado de alguna forma una búsqueda de un nuevo equipo de dirección. Y en una reunión, nuevamente con Hugo Forno y Marcelo Aldunate, yo me ofrecí como director, estando a cargo de la dirección de Radio 1. Pero les dije, si necesitan un director, estoy disponible, sabiendo que era muy probable que si así sucedía, que si me aceptaban, iba a terminar codirigiendo 2 radios, que es una carga pesadísima de trabajo, que no creo que vuelva a repetir en mi vida, pero que en ese momento acepté y me propuse porque para mí dirigir Radio Concierto era un sueño. Si había algo que todos queríamos, eran las camisas con calabacines de Soda Stereo. ¡Qué moda! Concierto, la voz de los 80. Concierto es una radio que tiene una tradición enorme, una radio que yo crecí escuchando cuando venía a Santiago. Yo nací en Molina, en la 7ª región. Escuchaba Concierto cuando venía a Santiago. Cuando me vine a estudiar a Santiago a comienzos de los 90, Concierto era la radio que yo escuchaba junto a la Futuro de ese momento, a Radio La Ciudad y a Rock and Pop del 92 para acá, que era la revolución máxima en el dial. Entonces, pese a la esquizofrenia radial que tuvo Concierto en los 90, yo la seguía escuchando. Yo recuerdo con mucho cariño Placa Sónica, por ejemplo, de Alfredo Levin. En el jardín de los sonidos. Soy Alfredo Levin, estamos arrancando. Saludos a la gente en Vina. En el origen de la santa música. La placa sónica comienza a girar. Yo recuerdo todas esas reinvenciones de la Concierto. Entonces, en ese momento, 2013, me parecía una oportunidad que estaba ahí, que la vida podía darme de alguna forma de dirigir una radio que yo siento me había entregado tanto en mi formación como fanático de la música y de la radio. Hoy a las 3 de la tarde, la personal de la... Lo primero cuando llegué a Concierto del 2013 fue formar un nuevo equipo, porque la radio no tenía equipo ese verano de 2013. Prácticamente estuve un mes solo, más el equipo de controles y de las voces que grababan. Ahí fue cuando incorporé a Maca Fernández como productora de la radio. Desde el año 2013. Si ya creíste que estaba todo dicho, Si pensaste que nunca podrían estar todos juntos, Radio Concierto los reunió para ti. Todos los éxitos de los 80. en un disco imperdible. Yes, Divo, de Ramones, ZZ Top Cyndi Lauper y muchos más en 80s Pop Hits de Radio Concierto. Estaba pasando algo además con la radio, que al concentrarse solo en música de los 80 y algo de comienzo de los 90, nuestro público demográficamente estaba envejeciendo mucho. Nuestro público se parecía mucho más de la radio Imagina, por ejemplo, que a otras radios de pop rock. Entonces claramente había que reinventarla, traer música nueva, abrir sin traicionar, digamos, al sonido clásico de la Concierto, y hacer también más programas en vivo, que es algo que la Concierto había ido perdiendo en el proyecto de la voz del 80. Hoy viernes recorremos la historia de un hombre que cambió el ritmo de la música. Michael Jackson. Conoce las facetas de un artista intrigante, talentoso, brillante. Michael Jackson. Volver a tener especiales temáticos, volver a hacer phoners, entrevistas con artistas, y dentro de los recursos que tenemos y de las posibilidades que había, volver a jugar, a hacer proyectos tan interesantes como este documental que tú estás escuchando ahora en la 88.5. Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5. Taco a la entrada de Quilicura. Micro 307. 14 personas, todas sentadas. En la universidad tuve la suerte de conocer a Marcelo Aldunate, gran director musical hoy día de todas las radios de este edificio. Y en varias oportunidades habíamos hablado de imaginar la idea de que yo viniera a trabajar a radio. Y en principios de 2013 yo venía de vuelta de un viaje largo que hice y venía con la idea de hacer algo distinto, o no sabía muy bien qué quería hacer. Y me vuelve a llamar Marcelo y me dice: oye, Maca, hay una posibilidad de trabajar para la producción general de Radio Concierto. Hola, soy Maca Fernández.
Yo no decido nada, es Sergio Cancino, su nuevo director, acaba de asumir, está buscando equipo y apareció tu nombre, ven a la entrevista. Y yo, ya, pues. Y ahí vine, tuvimos una reunión en un café con Sergio, nos conocimos, me contó el proyecto. Yo puse mucha atención y entre medio tenía otras ofertas de trabajo del mundo audiovisual, po. Entonces, lo entretenido, interesante que me parecía este proyecto era que era hacer algo distinto con mi vida. Y ahí me dijo, ya, pues, haz el ejercicio de escuchar un día completo la radio, dime qué te pasa con eso y luego vemos. Así que imagínate, prendí la 88.5, que en esa época era la voz de los 80, y lo que me pasaba en ese momento era sentirme muy una auditora de concierto en distintos momentos, cuando muy chica por mi padre, que escuchaba mucho concierto en la época de Julián García Reyes. La tarea de la tentación es ponernos a prueba. Y luego yo, de más grande, de adolescente y de estudiante en la universidad, que escuchaba harto la concierto. Entonces era como, wow, voy a llegar ahí. Ya, pues, voy a probar. Este fin de semana, en vivo y en concierto, trae a tus oídos el sonido en directo de New Order. Entonces viene con hartas ganas y también con mucho nervio y harta humildad de decir, bueno, voy a ver si sirvo para este oficio, si vale la pena mi trabajo aquí, si le sirve a quienes están en esta radio. Sí, pues, así parte mientras a Radio Concierto. Concierto, la radio oficial de The Cure en Chile. El primer gran desafío al entrar fue, vamos a transmitir la previa del concierto de The Cure que viene por primera vez a Chile. Y ahí a mí se me venía como la doble militancia, como fan y como profesional trabajando para el concierto. O sea, yo tenía mi entrada comprada apenas salió el show, me compré la entrada como una persona que moría de ganas por ir a ver a The Cure. Y de la nada era como, bueno, ahora voy a ir a The Cure, pero voy a trabajar para el concierto. ¡Wow! En la 88.5 escuchas Concierto 45, la historia de Radio Concierto contada por sus protagonistas. Creo que el más importante o el que más recuerdo yo como desafío fue The Cure, pero creo que después de ese hemos logrado también tener otros grandes conciertos. U2 este año, con The Joshua Tree, con ese tour que también se esperaba un montón. También fuimos radio oficial y fue un trabajo de meses y meses este año. También Depeche Mode, que vuelve el próximo año, lo estamos trabajando y me imagino lo grande que va a ser también. Son estadios nacionales. A mí me pasa que el Estadio Nacional marca como grandes historias, grandes conciertos, grandes esperas de la gente de estar ahí. También otro show que recuerdo con mucho cariño, que fue muy lindo cubrir, fue Pet Shop Boys en Movistar Arena, cuando todavía éramos la voz de los 80. Y también acompañar año tras año, diría yo, a Fito Páez también tiene algo con esta radio, algo con la cantidad de veces que ha venido a Chile. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Una de las cosas lindas que yo encuentro de trabajar en radio es trabajar con la música, que es lo que a mí, una de las cosas que a mí me mueve en la vida, digamos. Entonces es un lujo finalmente estar sentado aquí haciendo producción hace casi 5 años. En Concierto celebramos a la gente que escucha vinilos. 88.5. Solo grandes canciones. Culture Club debuta en Chile con su formación original y nos preparamos con un especial. Y aparte del desafío que tenemos hacia afuera con Conciertos Solo Grandes Canciones, es seguir trabajando aquí adentro con el equipo como lo hacemos hasta ahora. Yo creo que una de las gracias que tiene la Concierto es que somos una familia que trabaja por este hijo concierto, en el que cada uno es una pieza súper fundamental. Nosotros, Sergio y yo, llegamos el 2013 y trabajamos con personas que vienen desde antes que nosotros. Ahí está Catboy, que es nuestro postproductor. Comenzamos diciembre celebrando el regreso de una gran banda, Arcade Fire, en concierto. Y Fader, que es programador de la radio y el productor de La Comunidad Sin Anillo. Y también con el equipo que hemos ido formando nosotros, que lo componen las voces conciertos. Ahí también hay 2 más antiguos que nosotros, Pato Bauerle en las tardes
y en las mañanas Álvaro Pachi, en Mañana Será Otro Día, pero también las otras voces que han llegado en el camino con nosotros, que ahí está Pati Venegas en el Mañana Será Otro Día y Mariana Derderian hoy día en la tarde, y también Lore Boch haciendo todas las mañanas acompañando a la gente con la casetera concierto, 4 horas de solo grandes canciones, un muy lindo espacio musical. También el trabajo de Michael en las mañanas, que es quien saca al aire el Mañana Será Otro Día, Ramón, el productor de Mañana Será Otro Día, Marcelo Alvarado, nuestro editor de contenidos informativos. También las dos grandes voces, los dos locutores de los que aprendemos un montón, José Labat, que trabaja con nosotros desde México con todo su talento, y también Daniel Maldonado, que a diario nos acompaña desde acá. Y se me escapará alguien, nuestros dos grandes periodistas que nos acompañan en el tras bambalinas, en el backstage de todo lo que sucede acá en el día a día de la concierto, para tener al aire solo grandes canciones y grandísimos contenidos también 24/7, que es un gran desafío, así que ahí valoramos un montón el trabajo de Javier Valladares y Francisco Otto, que se acaba de integrar al equipo. Javier es nuestro editor digital. Y a propósito de redes sociales, el editor digital de Concierto, Javier Valladares, pudo rastrear el primer posteo en Facebook y el primer tuit de Radio Concierto. El posteo de Facebook data del 23 de abril del año 2008 y dice simplemente: sean todos bienvenidos, y se ganó escuálidos 3 likes. Y el de Twitter, fechado el 17 de marzo del 2011 a las 6:18 de la tarde, tiene el siguiente mensaje: Radio Concierto, la voz de los 80, y se ganó un solo like. La historia, los protagonistas, las grandes canciones, distintas generaciones y una señal en común. Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando el aniversario de Radio Concierto. Una ciudad se construye a través de las historias de sus habitantes. La 88.5 presenta Santiago en 100 palabras. Otra de las colaboraciones interesantes que ha tenido Concierto en los últimos años es ser radio oficial, media partner del proyecto Santiago en 100 palabras, y eso ha traído súper buenas experiencias. Hemos podido experimentar con darle sonoridad a estos cuentos. Creo que es un grandísimo acierto Santiago en 100 palabras. Y en eso empezamos a colaborar el año pasado, el 2016, y este año 2017 surgió una oportunidad muy interesante, un espacio de colaboración que a mí me parece muy significativo y que tuvo una puesta al aire muy linda, que fue musicalizar los cuentos, y esa fue una invitación que hizo el equipo de Santiago en 100 palabras, liderado por Carmen García, a Manuel García y su banda. Taco a la entrada de Quilicura, micro 307, 14 personas, todas sentadas. Y ahí me convocaron a mí también a participar en el proyecto y hacer la narración, la locución de los microcuentos. Una señora dando pecho, 2 escolares durmiendo, uno boquiabierto y el otro apoyado en el hombro de su amigo que duerme boquiabierto. Se musicalizó cada uno de esos cuentos, se les hizo una composición musical particular y yo hice la narración de cada uno de ellos. Y creo que ha sido uno de los momentos más bonitos de mi paso en esta radio, y también una de las puestas al aire que nos deja más contentos con Sergio, porque es expandir los contenidos como tradicionales de la radio. Tiene un guiño como incluso al radioteatro, encuentro yo, y poder tener una banda en vivo del valor de Manuel García y su banda, para mí fue un lujo. O sea, imagínate estar ahí horas improvisando a partir de una música especial para cada uno de esos cuentos, que además cada uno es un micromundo que está ahí, y además está en concierto.cl para que lo puedan escuchar quienes quieran, las veces que quieran también. Fue un relato en formato pequeño, portátil y estéreo. Santiago en 100 palabras, en la 88.5. Los cuentos ganadores de la convocatoria 2017, musicalizados por Manuel García y su banda, con la voz de Maca Fernández. Un proyecto de Fundación Plagio, BHP, Minera Escondida y Metro de Santiago. Concierto, 45 años de solo grandes canciones. Visita nuestro especial en concierto.cl. Llegué en el año 2000 a hacer unos reemplazos acá a la radio. De ahí en adelante la historia ha pasado rápido. Comencé como radiocontrolador y después ya empezamos
como programador de la radio y luego como productor de la comunidad Sin Anillo hasta el tiempo de hoy. Hola, soy Cristian Vera, soy más conocido como DJ Fader. Estoy trabajando acá en Radio Concierto desde agosto del 2001. Hice en los años de la radio de hoy, hice un programa que era muy ecléctico y que marcó una pauta muy loca porque era el Club Radical y tocábamos desde la cumbia electrónica que estaba haciendo González, en ese tiempo Jorge González. Si este es el Club Radical de la 88.5, ¿por qué no un poco de esto? Ajá, Gonzalo Martínez. Bástate, Gonzalo. Se lo tiene todo programado, no toca nada. Hasta la electrónica que estaba sonando en ese tiempo, que eran los Chemical Brothers. Música para coquetear. Estás dentro del Club Radical de Radio Concierto, la radio de hoy. La radio estaba muy orientada en ese tiempo a todo lo que era cubrir los primeros Greenfields y tocábamos desde Chemical hasta Billie Holiday y nos paseábamos tocando lo que se nos viniera a la cabeza, lo más rápido, lo más loco que había. Club Radical. Música para conversar. Música para bailar. Música para degustar. Música para alucinar. Música para tirar la casa por la ventana. Este es el Club Radical de la 88.5. Radio Concierto hoy. Tuvimos un tiempo que tocábamos muchos terceros cortes, que fue un tiempo donde la radio era un poco más oscura. Tocábamos terceros cortes de Smith, pura música de catálogo, pero la radio era con un ritmo y el mood era mucho más bajo que lo normal. Teníamos un catálogo muy, muy amplio de música. Y en el 2008 la radio tuvo el cambio a toda la época de Presente en tu Memoria. Y ahí abrimos el catálogo a los éxitos. Se vinieron los 80, que era lo que venía después dentro de la historia, y veníamos mezclando con todo lo que era los 2000. Ahí se hizo los primeros cruces de la radio. Yo he pasado por 4 etapas de la radio en cuanto a la música. Y en cada etapa de la música nos teníamos que juntar un equipo a armar toda la parrilla, toda la nueva parrilla musical. Y nosotros pasábamos días que estábamos acá, pasábamos de largo. Veníamos a turno y después ya chiquillos tenemos que seguir armando y nos quedábamos en discoteca revisando discos, viendo qué nos servía, viendo qué teníamos que sacar. Y olvídate, no dormíamos en 2 días, 3 días. En la 88.5 escuchas Concierto 45, la historia de Radio Concierto contada por sus protagonistas. Los cambios musicales de la radio se realizaron porque teníamos alguna inquietud, se puede decir, con respecto a si la radio podía continuar estancada en los 80, donde también hay un público que va creciendo.
que donde ya los targets se van moviendo, donde ya es una radio que no cubre solamente de 40 a 50, sino que empieza a correrse un poco, no sé acaso fuera igual la palabra envejecer, y se optó por renovar un poco la parrilla y abarcar, si bien la gente que escucha los 80, a modernizarla también, pero con mucha sutileza, con mucho detalle, cosa que también el cambio no sea brusco para la gente, para el histórico de concierto, que no sea un cambio tan brusco musicalmente. Se empezaron a ocupar algunos recursos musicales que sí eran probados de atrás de la radio y que no le estábamos robando a nadie, porque al final Radio Concierto es una de las radios tan antiguas que cada una de las otras radios, para armar su propia radio, tuvo que sacarle los trozos a Concierto, ¿cachai? Entonces nosotros dijimos, ocupamos los mismos recursos, pero tenemos que saber distribuirlos, y ahí donde empezamos a jugar y abarcar el target del 2000 hacia adelante. Y ahí está el cambio musical. Y a la vez incluir todos estos grandes éxitos que son Justin Timberlake, Daft Punk, que si bien la Radio Concierto lo tocó en el 2000, ahora estamos ocupando la nueva época. Tratamos de no perder la esencia de Radio Concierto. Yo sé que hay mucho viudo de Radio Concierto antigua, pero también tenemos que pensar hacia adelante. Like the legend of the Phoenix. Yo pienso que la radio, la Concierto, va a seguir avanzando en música, pero siempre teniendo el cuidado de los catálogos musicales. Por ejemplo, si hablamos de The Killers o hablamos de Arcade Fire, si nos van dando música de catálogo realmente o nos van armando una historia musical, nosotros lo vamos a seguir ocupando y vamos a seguir avanzando. Porque hasta el momento, no sé, Tears for Fears es una banda de catálogo, una banda grande. Pero los temas nuevos, por ejemplo, de Tears for Fears u otras bandas, no han sido lo mismo que son los grandes éxitos, y va a ser muy complicado que lo vuelvan a hacer. Hola, soy Cristian Vera, soy más conocido como DJ Fader. Estoy trabajando acá en Radio Concierto desde agosto del 2001. Un viaje en el espacio y el tiempo, sobre las ondas radiales y las emociones generacionales. Escuchas Concierto 45, un documental de la 88.5, celebrando 45 años de solo grandes canciones. Porque las grandes canciones son un asunto muy personal. Bienvenidos a La Personal de Radio Concierto. Noticias musicales, cine, televisión, tecnología, tendencias, cultura pop. Bienvenidos a Zoom Concierto. Bueno, referente a la producción de Radio Concierto, esto siempre he dicho yo que es como los equipos de fútbol. Depende del director técnico, es lo que se va manejando el equipo, cómo es lo que quiere ser llevado y todo eso. Hola, mi nombre oficial es Marcelo Arancibia, más conocido en la radio como DJ Catboy. Formo parte del equipo de Radio Concierto desde el 2008, ahora encargado de todo lo que es la postproducción, hasta el día de hoy. Igual hemos estado yo con la voz de Fernando Solís, Concierto, con Pepe Labat, Radio Concierto, con Daniel Maldonado, Concierto. Con ellos he tenido que jugar, y con 3 directores que desde que yo entré a la Concierto he tenido que estar, que es como el Sergio Fortuño. Soy Sergio Fortuño. Alfonso Romero. Hola, soy Alfonso Romero. Y ahora último a Sergio Cancino. Hola, soy Sergio Cancino. 3 diferentes manos completamente, entonces también no solamente he tenido que lidiar con eso en el montaje y la producción de la radio en sí, sino que también ir adaptando a nuestro Pepe Labat, que es la voz oficial de la radio. Entonces también es como bien especial, las bases, lo que se va manejando. Radio Concierto, la radio de hoy. Radio Concierto, la voz de los 80. Solo grandes canciones que despiertan tus emociones. Concierto. Ahora ya no puede ocupar temas comerciales de fondo en las producciones de los montajes, sino que solamente son temas con derechos de autor, certificados, base, instrumental y producciones especiales solamente para montajes.
El especial semanal de la 88.5 es el compilado de la casetera concierto con Lorena Pop. Empezamos a despedir la temporada con 12 nominadas a Mejor Canción del Año. O sea, para mí estar en concierto y llegar donde estoy es un sueño cumplido, un sueño de primera. Nunca lo vi, porque yo soy de San Felipe, yo era de los que grabábamos la radio concierto en cassette Smart de cromo, con una antena, con un tubo fluorescente, porque no había repetidora en la quinta región, la precordillera. Entonces, escuchar la radio, quedarte dormido escuchando la radio, despertar escuchando la radio, después escuchar el cassette, sobre todo con las marcas, y decir, me encantaría formar parte algún día de esto. En concierto, queremos a la gente que va a disquerías. 88.5. Solo grandes canciones. Y fueron pasando los años, me metí en las comunicaciones y todo eso, y aquí estamos. O sea, wow, es increíble formar parte de una radio que yo admiré toda la vida, y que ahora yo tenga que ver como el montaje de la radio en sí, el adorno de Pascua que se le arma, los adornos del arbolito de Pascua, para que suene maravillosa y siga tan bien posesionada como está hasta ahora. Formo parte del equipo de Radio Concierto desde el 2008, ahora encargado de todo lo que es la postproducción, hasta el día de hoy. Concierto por años ha tenido la misión de sacarnos de la cama con un llamado que, pese a todo lo que pasa en el mundo, no duda ni un segundo en ofrecernos un golpe de voluntad, noticias y música. Mañana será otro día. ¿Cómo estás, Gino? Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Primero te quería preguntar cómo funcionarían estas modificaciones y cuánto crecería la pensión de personas que hoy ganan, por ejemplo, 300.000 pesos. Yo llegué a la concierto a principios del 2012, a Mañana será otro día, que me interesó muchísimo por las características del programa. No era noticia dura, era... por supuesto un programa informativo, pero con entretención, con temas de sociedad, con harto espectáculo, con harta música, que es algo que a mí siempre me ha llevado la atención. Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Pachi, periodista de Radio Concierto. Mañana será otro día, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días. Con algunos tintes de deporte, un programa bien completo donde uno podía hablar sobre los temas que uno domina más, que en mi caso es la política. Vamos a revisar qué nos trae el menú de hoy para el programa cargado a la política en la mañana, porque ayer fue un día bien complicado, sobre todo para el oficialismo. Vamos a estar contando detalles después de lo que pasó en La Moneda muy temprano. Te obliga a meterte mucho en cine, en libros, en canciones, en música, tal vez no en la música que tú escuchabas originalmente, en mi caso. Y uno se va enamorando del proyecto y se va enamorando del programa, porque es un programa muy agradable de hacer. Parece que se casaron, fíjate, no se casó, ya, bueno, digo, no voy a decir más, pero acuérdate, fueron pareja, eso sí. La concierto en general siempre ha sido, yo lo considero una pequeña familia, somos poquitos, pero hacemos hartas cosas y tratamos de participar además en cosas que van más allá del programa. Este es un programa histórico, Mañana será otro día. Tiene tranquilamente más de 10 o 12 años y por ahí pasaron Polo Ramírez, Santiago Pavlovich, Rafa Cavada, Fariña, ha pasado un montón de voces importantes que han dejado su sello. Y claro, el desafío era mantener el programa en términos de la profundidad, del análisis que uno pudiera hacer, también por supuesto de alcance, de sintonía. A esta hora tenemos 2 grados de temperatura en Santiago, el estado del cielo es despejado, neblina, 95% de humedad relativa. Pero no se queda solo en eso, porque la idea no es hacer un programa tan duro, sino que entregar información, entregar un punto de vista, entregar análisis y por supuesto las entrevistas que son, yo creo, el fuerte de Mañana será otro día. Y claro, la gota que rebasó el vaso, la guinda, la torta, fue que La Moneda, mira, ahí podemos entrar a discutir si es responsabilidad o no de La Moneda, pero La Moneda invita a un diputado. Mirna Schindler estaba cuando yo llegué, posteriormente estuve con Cristina González y ahora estoy con Patricia Venegas, todas excelentes compañeras, y se ha dado súper natural este flujo de información donde claramente cada uno tiene distintas áreas de conocimiento, distintas experiencias de reporteo. Mirna Schindler y Álvaro Pachi ya se encuentran al mando de la 88.5 para dar inicio al programa que dirige la editorial de Radio Concierto. Mañana será otro día. Solo por Concierto. Para mí ha sido súper grato y muy enriquecedor haber estado en la Concierto todos estos años.
principalmente porque aparte La Concierto es una radio que yo siempre escuché, ha pasado por distintas etapas, como se ha podido ver en este documental. Yo soy también fan de esa etapa del rock y guitarras, que fue bien turbulenta, pero que dio, claro, para los que nos gusta más la música más pesada, fue súper importante. Pero también en los años 80 yo escuchaba La Concierto, en los años 90, en cada etapa ha tenido una distinción. Y muchos de los entrevistados nos dicen, yo la primera radio FM que escuché fue La Concierto, es casi como el sinónimo de FM. Concierto. Yo encuentro que es súper interesante el giro que se ha dado, yo creo que a partir de fines de los 90, ¿no? Que las radios musicales exclusivamente no se sostienen tanto, y que todas las radios buscaron, o la mayoría de las radios, por lo menos de este consorcio, buscaron tener algún punto de vista, algún programa un poco más editorial, un programa con una mirada, con otros temas, y que donde hubiera periodistas, locutores en vivo, que fueran nada más informando del minuto a minuto, a veces cuando hay grandes emergencias o de situaciones tan cotidianas como el tiempo, el tránsito o las condiciones de otras de situaciones del día a día. Creo que programas como los que hacemos son súper necesarios, y siento que la gente los ha valorado mucho, no solamente por la sintonía que uno puede ver o también por los comentarios, sino que por el día a día. Yo trabajo en televisión también, pero te diría que es más la gente que me habla más de la radio que del canal. Por eso sienten que uno es mucho más, es mucho más cercano, mucho más humano, más una persona más real en la radio que en la televisión, por las características del formato o por las características de lo que a uno le tocó hacer en la tele. Entonces es un formato que es muy amigable, que es muy amable, que se va a quedar. Tal vez se puede incluso profundizar. Yo siempre he pensado que hay otros espacios donde eventualmente se podría hacer algo del mismo tipo. Ahí son decisiones que tiene que tomar la compañía, la radio. Pero efectivamente yo creo que hay un crecimiento de este tipo de formato, donde sin perder el acento musical, que es obviamente el sello de La Concierto siempre, hay información, hay un punto de vista, hay un análisis, hay una mirada que no se va a perder, que yo creo que solo puede ir creciendo. Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Pachi, periodista de Radio Concierto. Mañana será otro día, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días. Los acompañamos con información, con análisis, con música también. Llegué el año 2012, ya voy por mi 6º año y estoy muy feliz de ser parte de la familia de Concierto. Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5. Yo creo que una cosa potente del actual Concierto es que si la antigua Concierto acompañó a los grandes héroes de la música en su consagración, a nosotros nos está tocando despedirlos. Hola, soy Sergio Cancino y soy director de la radio desde 2013 hasta hoy. Narrar y contar las muertes de esos héroes de la música por una cuestión cronológica. Nos pasó con David Bowie, con Prince, con George Michael, otros como Tom Petty también, Gustavo Cerati, que fue una de las más potentes también. Entonces yo creo que también es un rol del actual Concierto contar esas historias bien, digamos, y que es algo que a nosotros nos importa mucho. Y en especial porque las muertes golpean de forma inesperada, como sucedió incluso con Gustavo Cerati, pese a que estaba en coma y todo eso. Cuando muere Gustavo Cerati, Cancino entra al aire, da la noticia en vivo y se queda callado. Así, antes de decirlo, no... Como que hay un momento que no le sale la voz o no pasa nada y hay un blanco con una base, silencio, segundos que se hicieron súper eternos, y da la noticia. En Radio Concierto interrumpimos nuestra programación habitual para dar paso a un extra de noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de Concierto 88.5, solo grandes canciones. Ya está confirmada la muerte de Gustavo Cerati, una noticia que nos impacta, que nos ha tenido con la emoción contenida durante la última media hora, desde que comenzaron
a surgir los rumores en la prensa argentina. David Bowie, por ejemplo, que fue esa madrugada, habíamos celebrado su cumpleaños hace muy poco, habíamos hecho un especial, estaba el disco Blackstar todavía muy fresco, y que nos tocó con Daniel Maldonado de Nueva York, de hecho, en el epicentro de la noticia, como dice la radio informativa, que fue muy valioso, fue una sincronía bien especial contar con un despacho de Daniel desde Nueva York y lo que estaba pasando allá, digamos, el luto desde una de las capitales mundiales de la música. Yo estaba de vacaciones en Nueva York, había ido la noche anterior al Rough Trade, la disquería que está en Londres, pero la versión de Nueva York. Habíamos bajado con mi hijo a Brooklyn. Hola, soy Daniel Maldonado. Habíamos estado en la fiesta de cumpleaños de Bowie, cantamos cumpleaños feliz, había sido muy bonito, muy emotivo, habían bandas tributo, había una solista muy simpática. Compramos el vinilo, el último, y nos fuimos para la casa, tranquilamente, y al otro día en la mañana veo un mensaje de Cancino, de Sergio Cancino, el director de la radio. Sergio siempre súper correcto, nunca me ha llamado en vacaciones, entonces me extrañó mucho tener un mensaje de él. Y me dice: Daniel, llámame, murió Bowie. Continuamos en nuestra programación especial dedicada a David Bowie, aquí en Concierto 88.5, solo grandes canciones. Y es un hecho muy doloroso porque el viernes, el día del lanzamiento del disco Blackstar, Daniel Maldonado, conductor de Box Set Concierto, estaba en Nueva York precisamente, ciudad donde aún está. Y era impresionante porque intercambiamos algunas fotos del lanzamiento, de la alegría que se vivía en las disquerías de una de las capitales de la industria discográfica y del arte en el planeta completo. Y un par de días después nos golpea la muerte de David Bowie. Tenemos un contacto en directo con Daniel Maldonado allá en Nueva York. Daniel, ¿cómo se vive, cómo se respira? Primero el lanzamiento del disco y ahora este balde de agua fría brutal que es la muerte de David Bowie. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias. La palabra que lo define perfectamente es agridulce. Uh-huh. Como tú bien decías, el viernes estuve en el lanzamiento de Blackstar en una disquería que es muy famosa en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, que se llama Rough Trade. Y la sensación era muy grata porque se cantó Cumpleaños Feliz para Bowie, habían muchas bandas que lo estaban tributando, fue una noche realmente grata. Y hoy en la mañana despertarse con este balde de agua fría en una ciudad que estamos en invierno acá en Nueva York y hay 2-3 grados, pero yo creo que con la muerte de Bowie han de ser unos 20 grados menos cero. Fue tristón, fue muy intenso. Y estuvimos ahí, el concierto estuvo ahí, para bien o para mal. Fuimos la primera radio en despachar en directo desde Nueva York. Desde 1972 hasta hoy, Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando una historia de solo grandes canciones. Porque las grandes canciones son un asunto muy personal. Bienvenidos a La Personal de Radio Concierto. Yo creo que una de las cosas interesantes de haber pasado por la década pasada en Concierto es darte cuenta cómo cambió la tecnología, las redes sociales, Facebook, Twitter, todo lo digital. El desafío de actualizarse también, junto con los auditores, porque la industria discográfica y la industria de la radio cambió y va a seguir cambiando. A eso me refiero yo, en que no es bueno estar pegado en un pasado. Uno tiene que hacer la radio al aquí y a la ahora. El hoy siempre es hoy, Cerati. Es lo único que tenemos, digamos. Sabemos que tenemos este legado, que tenemos esta tradición, que de alguna forma estamos
parados sobre hombros de gigantes de la radiofonía chilena, pero nuestra misión como equipo actual es hacer la concierto de 2017, 2018 y seguir creciendo y seguir garantizando que la radio siga existiendo por la mayor cantidad de años, fiel, digamos, a lo que creemos es el espíritu de la concierto. La tecnología digital, por supuesto, que nos ha permitido acercarnos mucho a los auditores, que como todo lo digital obviamente tiene pros y contras. Uno sabe que básicamente todo auditor es en sí un director de radio y nos trae de vuelta lo que él o ella cree que deberíamos programar, tocar, invitar. Es parte del juego, digamos, de la relación con los auditores. Sabemos que en tiempos de Spotify, de streaming, la radio también compite con otras plataformas y la gracia es hacer conciertos suficientemente atractiva al aire y en sus plataformas online, expandir lo que somos como radio en el online para seguir incorporando más gente y sobre todo a las nuevas generaciones, que muchos de ellos descubren música de los 80 y los 90 por primera vez, escuchando conciertos que quizás es la radio que escuchaban sus papás, sus tíos, incluso sus abuelos, digamos, o sus hermanos mayores. Radio Concierto, un asunto muy personal. Y el desafío es claro, es seguir siendo radio oficial o radio asociada a los grandes momentos en vivo y continuar con las coberturas, sea a través de especiales, de sacar la radio, programas como La Comunidad Sin Anillo también. Una de las cosas que hemos hecho es sacarlo a la calle, más allá del estudio, aumentar las transmisiones que hacemos por streaming también, para que la gente vea también un backstage de lo que es la 88.5. Yo creo que esos son los desafíos, pero es llamativo porque estamos cumpliendo 45 años y para bien o para mal, estoy pensando en los 50 años de concierto, estoy pensando en el medio siglo. No sé si voy a estar ahí en el medio siglo de la concierto, no sé si nuestro equipo o nuestro proyecto va a estar ahí, pero tenemos el sentimiento que experiencias como este documental, como los cuentos de Santiago sin palabras, como otras cosas que hemos hecho, también sirven para proyectar una radio hacia el 2020, 2025, Blade Runner 2049, lo que sea. Concierto en la 88.5, solo grandes canciones. En la Comunidad Sin Anillo te indicamos que es tiempo de un mundo más limpio, es tiempo de un consejo de Chevrolet. Yo creo que uno de los desafíos también que ha tenido Concierto en esta administración es la renovación de ciertos programas que son históricos ya dentro de la FM, como La Comunidad Sin Anillo, que hemos tenido que resolver también la salida de su conductora histórica, Andrea Hoffman, la sucesora Ignacia Lamán, que tuvo un muy buen periodo, pero muy breve, porque decidió radicarse en México para potenciar su carrera como actriz. Y ahora tenemos a Mariana Derderian, que le va a tocar también el 10º año, los 10 años de La Comunidad Sin Anillo, que se celebran en febrero. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de Concierto para el 2018, porque en estos tiempos radiales que un programa dure 10 años es algo insólito, es algo para celebrar. Más un programa que partió siendo sobre separados, sobre divorciados, sobre pareja, y el desafío de abrirlo a otras temáticas, convertirlo en un programa de conversación, en un programa también que tiene raíces súper populares y de conversación, y que nació más o menos en una radio que era estrictamente musical. No, yo conozco una pareja que 6 meses. No. Pero ¿sabéis qué? Si la perforó. Pero si te... Patricio, Dios mío, quiero pegar en el techo a ella. Todos tenemos algo que confesar. Confieso que me encantan, pero no las entiendo. Ay, confieso que me gustan tanto, pero eso del juego de la pelotita, ahí yo no entiendo nada. ¿Por qué le gusta? Yo recuerdo cuando se ofreció el proyecto de La Comunidad Sin Anillo, Pato Bauerle, y que acá había dudas, había cierta distancia, se veía que La Comunidad Sin Anillo era un programa muy desordenado, muy popular, para un proyecto que venía de la radio de hoy, que era como la elegancia, el ABC1, la cosa fina por excelencia. Pero a mí, que conocía el proyecto de la Tiempo, yo venía de Radio Tiempo, me parecía que ahí había una oportunidad bien potente, así que también colaboré con lo que pude como para decir, hey, aquí hay algo que puede ser muy exitoso. Y creo que 10 años después y con todas las reinvenciones, La Comunidad Sin Anillo es un referente en ese tipo de programa en la hora de la tarde, y se nos vienen estos 10 años que también plantean el desafío de cómo seguir creciendo
con una conductora nueva y con la gente que se vaya sumando al proyecto en los años que vengan. De aquí a las 8:30 somos todo oídos en La Comunidad Sin Anillo, con Andrea Hoffman y Pato Bauerle. Solteros, separados, divorciados, anulados, pololos y, por qué no, casados también. Son todos bienvenidos a desahogarse en La Comunidad Sin Anillo, en concierto, la voz de los 80. 40 años, concierto, la voz de los 80. Muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos una nueva semana en La Comunidad Sin Anillo. Andrea Francisca, bienvenida seas al programa también. Más bien, bienvenido seas tú, Patricio Cristian, que nos alegramos que lo hayas pasado tan bien en el exterior de nuestro país. Hola, soy Pato Bauerle, conductor de La Comunidad Sin Anillo, desde el año 2008 hasta la fecha en concierto. Hola, soy Andrea Hoffman y estuve en los inicios de La Comunidad Sin Anillo durante 8 años y un poquito más con Patricio Bauerle en Radio Concierto. Creo que los fríos fueron del terror y quiero agradecer a la gente que te vino a acompañar. A ver, yo llegué como la última semana de diciembre a la radio con la propuesta de La Comunidad Sin Anillo, con algunos auspiciadores también, cosa muy importante para poder vender un proyecto. Tengo entendido que este debe ser de los pocos programas que no han sido creados en el holding de Iberoamericana. Entonces era súper difícil que se aprobara. Vine para acá, hablé con Hugo Forno, nuestro director, que en ese entonces no era director, Sergio Cancino, también hablé con él. Presento el piloto y a la semana me avisan que el programa quedaba. Comenzamos el programa el día de hoy con el tema pagar por sexo con un telefonazo al tiro. Muy bien. ¡Aló! Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién? Hola, con Leo. Leo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, querida Leo. Bien, gracias. Primera vez, un poquito nervioso. Efectivamente, la temática de un programa para separados hace prácticamente 10 años atrás era súper atractiva. Yo llegué con datos del censo, de cuánta gente separada había, y básicamente era la mitad de la población laboral del país. Entonces, y un programa único, que no tenía competencia. ¿Cachai? Entonces, el proyecto parte el 4 de febrero del 2008. Cumplimos 10 años ahora en febrero. Y ha sido realmente un éxito en todo orden de cosas. Y yo perdí mi virginidad ahí. Mire, ya, porque usted quería perderla, los amigos le hicieron una vaca, ¿cómo fue? No, yo puse mi dinero, pero ellos me lo aleonaron. Me incentivaron un poco, me dijeron, oye, bueno, deja pasar la bolsa del pan. Oiga, Leo, ¿y dónde fue esto? ¿Usted lo llevó a algún lugar? ¿A una plaza, bajo un árbol? ¿Dónde? Cuando me invita a Pato Bauerle a participar en La Comunidad Sin Anillo, que era una idea que él tenía, que él ya traía como súper armada, yo estaba trabajando en el 3x3, me acuerdo, un programa que levanta Chile. Porque fue ahí donde el Pato me vio, una vez que venía llegando el carrete probablemente, prende la telera a las 6 de la mañana y me ve. Y vi una chiquilla con ánimo, con energía y dijo, sí, ella tiene buen, digamos, yo creo que tiene muy buen carácter para estar a esa hora tan contenta y alegre. Bueno, dicho eso, nos juntamos. Yo hace mucho tiempo quería hacer radio nuevamente porque había estado con Eduardo Fuentes en la radio Para Ti, había estado anteriormente trabajando en radio y me enamoré. Entonces cuando Pato me invita a tomar un café y me habla del proyecto, yo dije, wow, yo también soy separada, también me gustaría contar cosas, también me gustaría compartir un montón de inquietudes con un montón de ciudadanos y auditores, y dije, vamos. De todas maneras. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Mira, a ver, espérate, voy a dejar el tema del SIDA y todo eso. Sí, obvio. Yo cuando yo lo hizo ya era todo ahí, nomás a fierro pelado, ¿ah? Claro. Fierro pelado. Es distinto. Sí, claro, pues. pero ya no puede ser así la cuestión, po. No, ya no puede ser así. Sí, ya no puede ser así, aunque... A fierro forrado. Hicimos el piloto y nos fue bien. Así que yo los recuerdos que tengo de La Comunidad Sin Anillo son memorables, son cariñosos, son abrazadores, son de haber generado una comunidad tan importante y tan masiva, donde hacíamos fiestas enormes y donde la gente se sentía dentro de un espacio que nos ganamos nosotros como Comunidad Sin Anillo. Así que feliz, contenta, orgullosa, y tanto así que hasta el día de hoy la gente me ve y me dice, ¡oh, La Comunidad Sin Anillo, Andreita! Y el cariño que se refleja frente a esos comentarios a mí me hace muy feliz. Así que haber pertenecido a Radio Concierto y a La Comunidad Sin Anillo me llena de orgullo y de alegría. Puras cosas buenas. ¿Y usted prefiere una esposa prostituta que trabaje o que se quede en la casa? ¿Usted prefiere una esposa prostituta, como tú dijiste, que trabaje o se quede en la casa? Partimos con 2 horas, el programa tuvimos que alargarlo a 2 horas y media. Y a poquito andar de que partimos, el programa empezó a marcar.
yo pensé que el programa iba a demorarse un poquito más en aparecer en el océano radial, pero sacó la cabeza relativamente rápido. Llegamos a números, hay números impresionantes, tuvimos un 8.2, recuerdo, un par de veces. Hoy en día también el programa goza de súper buena salud, está con muy buenos números, entonces hemos tenido la suerte o la visión de ir reinventando un poco el programa. O sea, el programa ya no es el mismo, obviamente, de hace 9 años atrás. Hemos incorporado, nos dimos cuenta también con el tiempo que éramos como neófitos en el tema. Yo creía que el programa era básicamente, iba a ser escuchado por separado o separada, pero al poquito andar ya nos empezamos a dar cuenta que los casados nos escuchaban, que el mundo gay nos escuchaba, que los viudos, las viudas, gente también de distintas edades. Creo que el programa tiene es súper transversal en términos de estrato socioeconómico y de rango etario también. Bueno, en mi época también era fierro pelado, entonces tampoco era tan complicado. ¿Tenían carnet igual que ahora, el carnet de sanidad? Tenemos auditores súper viejos que van a las fiestas, porque también hemos hecho fiestas. Tenemos auditores súper chicos, ¿cachai? De 15, 18 años. Entonces eso ha sido como la gran sorpresa de una idea que estaba pensada para un nicho en un principio y se transformó en un segmento súper importante. Yo la verdad es que si me preguntas a mí, bueno, yo no pagaría por sexo, a mí me da nervio, justamente porque soy media asquienta. Sí. Pero me da mucho nervio, independiente que sea un profesional. Yo creo que fue el minuto preciso para llegar con el programa a presentarlo a la radio. Yo también siempre fui auditor de conciertos de toda la vida y soy un auditor, creo yo, que estoy como en el target de la radio toda la vida, por mi edad, por los gustos musicales. Y efectivamente, como si tú, llegó el programa en el minuto preciso, en el minuto del cambio para la voz de los 80. Son todos bienvenidos a desahogarse en la comunidad Sin Anillo, en concierto, la voz de los 80. Yo creo que nos hemos adaptado súper bien a todos los cambios que ha tenido la radio. Creo que es un programa, como te vuelvo a repetir, súper transversal. Entonces, es un programa que tiene contenido. Nosotros no leemos el diario, ¿cachai? Todos los días. Nosotros hay una pauta, hay un tema de pareja o hay un tema que ahora con el tiempo se ha ido trasladando un poco más a la parte miscelánea, pero siempre con la esencia del mundo de los separados o de los temas de pareja en general, que básicamente abarca todo. Qué chistosa está Andrea Francisca. Pero bueno, en la comunidad Sin Anillo ¿tú me viste? Tengo testigo. Ya, yo lo hago. En la comunidad Sin Anillo te indicamos. Ya, pues, Andrea. Yo entré a la comunidad un mes después de que se lanzó al aire a tomar el control. En ese tiempo yo solamente era programador de la radio, ya estaba en una oficina solamente programando, ya no estaba haciendo control. Hola, soy Cristian Vera, soy más conocido como DJ Fader. Y llegué, en ese tiempo estaba Pato con Andrea, y empezamos a crear todo un juego de cómo podía ir el programa dependiendo de lo que hablaba Pato y la Andrea. Si Pato hablaba acerca de un tema en especial, yo iba musicalizando eso. Y después empezamos a jugar con algunos efectos y le fuimos dando forma. No era solamente Pato y la Andrea, sino que se crearon personajes dentro de los mismos cortes de los auditores. Yo lo iba grabando y le iba sacando frases que podían ser divertidas. Fede, puedo partir de nuevo, que esta pelotuda me hizo reír, weón. Pero es que mira, weón, se estaban maquillando, pa. Se ven horrible. Ya, pues. Vamos con los temas del día. Claro que sí. Claro que sí. ¿Es poco digno? No, sí. ¿Es de los que nunca pagaría por sexo? ¿Sirve como salida a una sequía prolongada? De calambrina el tema, así que recuerde que 390-2037 es el número al cual usted puede llamar y opinar, @los Sin Anillo. Al final yo nunca hablé, pero con todos estos efectos y todas esas cosas fuimos creando un diálogo que fue muy simpático, y creo que el éxito de la comunidad ha sido por el buen trabajo en equipo que se ha dado. Escuchas Concierto 45, el documental. Visita nuestro especial en concierto.cl y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram usando el hashtag Concierto45. Este fin de semana, Radio Concierto lleva hasta tus oídos el sonido en directo de Queen y lo mejor de su registro Live at Wembley 86. Trabajar con Daniel Maldonado también es entretenido, porque yo lo escuchaba cuando estaba en Radio Cero
Y en este programa que yo hacía en Curicó, yo lo imitaba un poco como voz institucional. Radio Cero, generación de sonido. En Santiago y La Serena, la mejor ecuación musical. Estamos en Radio Cero. Y yo lo imitaba, no la mejor imitación del mundo, pero Daniel también es un tipo muy versátil, que siempre ha estado como en la genética del proyecto Concierto actual, digamos. Concierto, 45 años de solo grandes canciones. Hola, soy Daniel Maldonado, soy locutor de la Radio Concierto desde diciembre del año 2000. Este sábado, 6:15 p.m, tienes una cita con lo nuevo de Morchiva. Yo era control de la Radio Horizonte, era programador, y me tocó ver el tema de Los Ángeles desde atrás, porque mi señora en ese momento era publicista de la agencia que llevaba a Los Ángeles. Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles. ¿Cachai? Entonces yo tenía la suerte de ir viendo toda esta evolución angelística en mi casa. Cómo estaba pasando, lo que estaba pasando con Barken, con San Feliu, con Fono, que estaban trabajando en ese momento ahí. Y yo grababa un comercial para Telex Chile. Imagínate lo que estoy hablando, de Telex Chile. Y Jorge Méndez lo escuchó y fue al control y me dijo, ¿sabéis qué? Estoy buscando un locutor que hace la publicidad de Telex Chile. ¿Tú cachai quién es? Yo así pensaba lo más. Yo soy. Y ahí me cuenta que Armando estaba un poco, no sé si chato es la palabra, pero estaba un poco cansado de ese concierto que estaba ocurriendo, de todo el tema de Los Ángeles, y se estaba yendo Paco Pesa. Y me propone que nos fuéramos juntos. Y ahí armamos la Radio Cero entre los tres. Jorge Méndez, Pato Morales y yo armamos la parte artística. En Santiago y La Serena, Radio Cero. Generación de sonido. Entonces todo lo que se grabó en la Radio Cero en ese tiempo, hablo del año 95 para adelante, tenía que ver con la Concierto. Porque Jorge venía de allá, esa era su escuela. Cuando nosotros grabábamos me decía, fíjate que nosotros en la Concierto lo hacíamos así. En la Concierto era así, en la Concierto. Entonces era todo el día la Concierto. Y cuando me llama Javier Sanfeliu para esta nueva Concierto, me dice, olvídate de todo lo que hay escuchado en la Concierto. Lo cual me dejó muy tranquilo. Yo estaba chato ya con el tema escuchar como este gran referente. Y me acuerdo que nos juntamos en el Dunkin' Donuts y me cuenta el proyecto justamente para todo lo contrario que era el adulto joven. Era como esa sensación de rebeldía frente a eso. Me dice, imagínate que nosotros vamos a estar en el Enterprise. Me mató con ese comentario. Y la radio sonaba como el Enterprise. Julio Rojas, que estaba en ese momento en los controles, que hizo toda la postproducción, hizo que tú cerraras los ojos y te sintieras en el Enterprise. Absolutamente. Hay una cosa que el tiempo no puede derrumbar: los clásicos. Es el disco eterno de la semana en Radio Concierto. Y fue un periodo muy bonito, fue un desafío no cargar con el estigma de la radio tradicional para el adulto joven de ese momento. Teníamos todos 30 años, te hablo de hace 17 años atrás, yo llegué en diciembre del 2000, o sea, hace 17 años. Soy la persona más antigua dentro del equipo actual de Concierto y es un orgullo ser parte de Concierto, es una responsabilidad muy grande. Versión para el día sábado, este sábado a las 6 de la tarde, solo por Radio Concierto. En nuestro aniversario, reeditamos un clásico. Es el libro gordo de Concierto. Después, cuando fuimos La Voz de los 80, también fue un cambio brusco, fue intenso, fue como volver al concepto antiguo, pero se recibió súper bien. Pero también duró lo que tenía que durar. La Voz de los 80 marcó y se acabó. Y cero romanticismo. Cerramos por hoy el libro gordo de Concierto. Un clásico reeditado en los 40 años de la 88.5. Radio Concierto, la voz de los 80. Porque las grandes canciones son un asunto muy personal. Bienvenidos a La Personal de Radio Concierto. La Radio Concierto, el nombre es demasiado potente. Cada vez que digo, invita a Radio Concierto, yo siento un peso, ¿cachai? Siento un peso en los hombros porque es Concierto, es una marca súper potente. Hay radios muy buenas, las radios de Canal 13, las radios del Mega, son radios muy buenas. Pero Concierto hay una sola. Y el nombre Concierto va a ser siempre muy extremadamente potente. Concierto, la máxima. Concierto. Radio Concierto, por el camino.
camino de la paz. Concierto Disco. Concierto, la radio de hoy. Concierto. Radio Concierto, la voz de los 80. Concierto, 24 horas de guerra implacable al aburrimiento y al vacío. Concierto, 45 años de solo grandes canciones. Radio Concierto que va por el camino de la paz. Antes de terminar el último episodio de este documental Concierto 45, les queremos agradecer la inmensa sintonía de todos ustedes. Esperamos haber cumplido en entregarles la historia oficial de la radio en las voces de sus protagonistas desde su fundación en 1972 hasta nuestros días. Inolvidables momentos vivimos al reencontrarnos con don Julián García Reyes o don Leonel Poblete, su primer radiocontrolador. Ha sido un honor haber podido contar con figuras históricas de concierto como Gabriel Salas, Lalo Mir, Javier Sanfeliu y todos los que quisieron contar sus historias de su paso por esta radio. Y tal como lo hemos escuchado en diferentes voces en estos 5 capítulos del especial, el nombre Concierto tiene un peso histórico enorme que los que hoy estamos acá en la radio queremos estar haciéndole justicia y proyectándola de la mejor forma para los siguientes 45 años. Por último, les dejamos una invitación para que a contar del próximo lunes 25 de diciembre vuelvan a sintonizar la 88.5 desde las 20:30 horas, porque podrán escuchar nuevamente el documental Concierto 45, pero en sus versiones más largas, incluyendo más entrevistas, personajes e historias. Un abrazo y larga vida Radio Concierto. Concierto 45 es una realización de Francisco Tapia Robles. Narración, Daniel Maldonado. Radio Concierto presentó Concierto 45, la historia de la 88.5 en la voz de sus protagonistas. Un documental de Francisco Tapia Robles. Visita el especial en concierto.cl, celebrando 45 años de solo grandes canciones.